JFT, just fair and direct. Muy buenas tardes a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de análisis semanal con JFD Brokers. Soy Samuel Plaza, analista y responsable de la sucursal de JFD Brokers para España. Esta semana tenemos, pues bueno, algunos datos macroeconómicos que repasaremos durante esta sesión. También, bueno, como todos seguramente sabréis, las tensiones geopolíticas están marcando un poco la dinámica de los mercados financieros y, por supuesto, las expectativas sobre las bajadas de los tipos de interés, tanto en Europa por parte del Banco Central Europeo como en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal. Antes de comenzar, por supuesto, recordaros que hace ya un par de semanas abrimos nuestra nueva sección de JFD Club, donde os invitamos, por supuesto, a que participéis, a que accedáis, dado que si tanto sois clientes como no seáis clientes de JFD Brokers, tenéis una serie, digamos, de ventajas por estar registrados o por pertenecer a JFD Brokers. La sección que hemos abierto se llama JFD Club y consiste en dos apartados, en dos membresías, donde encontraréis un montón de contenidos adicionales como seminarios webs, eventos especiales sobre trading, estrategias, indicadores técnicos. También os facilitaremos libros electrónicos sobre análisis técnico, análisis fundamental, por supuesto todo el análisis del mercado y una serie de herramientas adicionales que estamos, poniendo en marcha para todos nuestros clientes y todo de forma totalmente gratuita. Si queréis acceder tanto al Club Premium, que es para todas aquellas personas que simplemente estén registradas con JFD Brokers, o si queréis acceder a la parte de JFD Elite Club, que ya es para clientes que tengan una cuenta capitalizada con nosotros, simplemente tendréis que acceder a vuestro área de cliente entrando en MyGFD, colocando vuestro correo electrónico de registro, de acuerdo, con vuestra contraseña para acceder a vuestro área de cliente y simplemente pues lo único que tendréis que hacer es acceder directamente a vuestro panel de cliente. Vamos a hacerlo rápidamente, vamos a acceder al panel de cliente para que veáis dónde podréis encontrar toda esta sección nueva que hemos creado de JFD Club. Como veis en el apartado de clientes, abajo del todo a la izquierda tenéis la pestaña de JFD Club, simplemente pinchando encima de ella os dará directamente el acceso a todos los elementos y a todas las ventajas nuevas que tendréis por ser simplemente estar registrados en JFD o ser clientes de JFD. Una vez que hayáis accedido, os dará tres pestañas, una de suscripción, donde tenéis que revisar cuál es la suscripción que tengáis en este momento, ya sea Premium o Elite, y en la siguiente pestaña ya encontraréis la parte de los eventos. Tenemos los próximos eventos que podéis filtrar por idioma, en este caso, pues por ejemplo, español, y veréis todos los eventos que tenemos programados tanto para esta semana como para todo el mes, para todo este mes de abril. Como veis, tenemos la sesión de trading en directo que hacemos todos los lunes a las 4 de la tarde, donde hacemos ese análisis semanal. Después tenemos también, pues, este próximo martes a las 8 tendremos un webinario especial donde hablaremos de cuáles son los costes que debemos tener en cuenta a la hora de invertir en acciones y en ETFs. También el miércoles a las 4 de la tarde tendremos otra sesión en directo donde hablaremos de análisis y oportunidades de inversión en ETFs. Y como veis, tenemos un montón de webinarios y un montón de sesiones de trading en directo que ya están publicadas y a las cuales simplemente para acceder debéis desplegar la pestaña y registraros en ella para participar. Si queréis ver las grabaciones de estas sesiones porque no os dé tiempo a visualizarlas, porque no podéis estar en ese momento, tenéis la pestaña de eventos pasados que ya estamos también desarrollando. Cuando cliquéis en eventos pasados veréis los webinarios que ya se han desarrollado, ¿de acuerdo? Y muy pronto, prácticamente esta semana, yo creo que para la semana que viene, ya tendréis un nuevo botón aquí que os llevará directamente a la grabación. Así que esta nueva actualización estará ya lista en breve. Creemos que para esta semana ya estará todo listo y también podréis ver las grabaciones de
todas las sesiones anteriores que hayamos organizado. Y luego, por último, tenéis el apartado de herramientas de trading, donde tenéis una serie de paquetes de indicadores técnicos y asesores expertos que podréis descargar de forma totalmente gratuita. Tenéis el paquete de Ads-On para MetaTrader 4, tenéis también el paquete de indicadores para MetaTrader 5 y también tenéis la licencia de StereoTrader. Muy pronto vendremos también con nuevos webinarios y con nuevos tutoriales para explicaros concretamente cómo sirven y cómo podéis aprovechar también estas herramientas y cómo podéis utilizarlas directamente desde vuestra plataforma de MetaTrader 4 o MetaTrader 5. Así que bueno, dicho esto, he comentado un poquito todo lo que tenemos preparado para JFD Club. Vámonos directamente a los contenidos de esta semana. Vamos a ver ese resumen, vamos a ver cuáles son las perspectivas de los mercados financieros para esta semana que arranca con este 15 de abril de 2024. Como bien sabéis, este fin de semana la tensión geopolítica ha aumentado muchísimo después de esos ataques de Irán sobre Israel y que, pues bueno, están provocando pues muchas reacciones, ¿no? Tanto políticas como geopolíticas y, por supuesto, también en los mercados financieros. La principal consecuencia que estamos viendo en estos momentos sobre los mercados es la potencial subida de los precios del petróleo, cosa que obviamente va a impactar de forma directa seguramente sobre los datos de inflación tanto en Europa como en Estados Unidos y que esto podría generar algunas dudas sobre el camino que puedan seguir los bancos centrales para tomar esa primera decisión de bajada de tipos de interés. Ahora bien, para esta semana, ¿cuáles van a ser esos datos macroeconómicos que vamos a conocer? En primer lugar, hemos conocido el dato de ventas minoristas subyacentes mensuales para el mes de marzo y el dato de ventas minoristas también mensual para el mes de marzo en Estados Unidos, que ha vuelto a repuntar un mes más. Parece ser que el consumo interno en Estados Unidos se sigue manteniendo fuerte, cosa que para la economía americana en estos momentos o para los mercados americanos no es una buena noticia, aunque sí lo es para la economía norteamericana, pero obviamente la perspectiva actual de la Reserva Federal es bajar los tipos de interés y observar debilidad en la economía norteamericana. Si esto no se produce, este dato, que en principio puede parecernos positivo, debería interpretarse como negativo y podría generar movimientos bajistas en las bolsas americanas. En principio ha sido un dato positivo. Por tanto, se refuerza ese crecimiento del consumo interno en los Estados Unidos, lo que nos da una señal de fortaleza o de continuación de esa fortaleza de la economía americana, al igual que vimos semanas atrás también con los datos de empleo, los datos de manufacturas y demás. Por tanto, en líneas generales y en el contexto en el que nos encontramos, todavía no se observa debilidad en la economía norteamericana que pueda impulsar una bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. De hecho, si nos vamos al barómetro de la Reserva Federal, ya sabéis que este indicador lo que nos proporciona es cuáles son esas expectativas sobre los tipos de interés en el corto plazo. Y observamos cómo en la decisión que se va a producir el próximo día 1 de mayo, las expectativas es que los tipos de interés en Estados Unidos se mantengan entre el 5,25 y el 5,50%. Y ese consenso es del 95,6%. Fijaros que la semana pasada estábamos en un entorno del 97, esta semana estamos en un entorno del 95, pero bueno, más o menos todo el mercado considera que mayo no será el momento en el que se bajarán los tipos o se producirá una bajada de tipos en Estados Unidos. Después tenemos la reunión de junio. Recordar que casi todos los analistas coincidían que posiblemente junio iba a ser un buen momento para hacer una primera bajada de tipos de interés en Estados Unidos. Pero ¿qué ocurre? Que después de observar esa fortaleza de la economía americana, como estábamos comentando, ¿no? Con esos datos macroeconómicos tan fuertes, la Reserva Federal y muchos analistas ya se han adelantado a que seguramente el mes de junio no sea el momento idóneo para bajar los tipos de interés. Actualmente, como veis, el consenso está en un 82,6% esta semana. Fijaros que la semana pasada estaba en el 47%, pero es que la semana anterior estaba en el 30 y tantos %. Esto significa que prácticamente el 80% de los analistas consultados consideran que en junio
no se bajarán los tipos de interés. Y esto es algo muy importante porque vamos a seguir viendo seguramente correcciones en los índices americanos. Ahora lo veremos también en los gráficos para que entendáis también un poco el contexto en el que nos encontramos directamente sobre el gráfico. Y ya nos vamos a la reunión de julio, donde, pues bueno, de momento el consenso nos dice el 57% que los tipos de interés en julio también se mantendrán entre el 5,25 y el 5,50, o sea, el dato actual. Fijaros que aquí también ha habido un cambio importante, porque la semana pasada el consenso decía que el 28%, el 29% de los operadores consideraba que los tipos de interés iban a mantener en julio. Pero es que ese dato ha subido hasta el 57%. Por tanto, cada vez más analistas consideran que los tipos de interés se van a mantener también en el mes de julio, ¿no? Y luego ya llegaremos al mes de septiembre, que es el momento en el que se considera que podría venir la primera bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Fijaros cómo dentro del consenso ya en el dato del 5 al 5,25 hemos tenido ya importantes datos de crecimiento, ¿no? La semana pasada estábamos en el 36,4 y cada vez más gente cada vez más analistas consideran que este sería un buen momento para bajar los tipos de interés en Estados Unidos. Obviamente, todo esto dependerá de cómo sigamos encontrando los datos, cómo sigan dándose los datos macroeconómicos en Estados Unidos y sobre todo los datos de inflación, ¿no? Porque alejarse de un IPC o de una inflación en Estados Unidos del 2%, que vemos como ahora mismo lo tenemos en el entorno del 3% y se ha quedado estancado ahí, no genera suficiente confianza para la Reserva Federal como para hacer esa primera bajada de tipos de interés. Por tanto, en resumidas cuentas, podemos descartar ya que haya bajada de tipos de interés al menos hasta el mes de septiembre. Continuando con el calendario macroeconómico, datos importantes también que conoceremos esta semana, muy atentos a los datos del Producto Interior Bruto de China que se publicará esta madrugada, del lunes al martes a las 4 de la mañana, hora central europea, en el que las estimaciones nos dicen que la economía china crecerá o ha crecido este primer trimestre en el entorno del 4,8%, en comparación con el primer trimestre de 2023, del año pasado, que creció un 5,2%. Esto sería una confirmación de la ralentización del crecimiento de la economía china, que por supuesto pues también impacta, ¿no?, en los mercados. Después también tendremos a las 7:15 de la tarde de mañana martes las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, seguramente que nos dejará alguna pista sobre todo esto que comentábamos hace unos minutos sobre las posibles bajadas de tipos de interés y también, por supuesto, tendremos los datos del miércoles, que aquí ya empezamos a tener algunos datos importantes. Primer dato importante de la jornada del miércoles, atentos a la libra, atentos al Reino Unido porque publicará su dato de IPC anualizado para el mes de marzo y se estima que la bajada o que la caída del dato de IPC pase del 3,4 al 3,1%. Todavía también un dato muy alejado de las expectativas del Banco Central de Inglaterra. Y luego conoceremos los datos a las 11 de la mañana del IPC en la zona euro, anualizados para el mes de marzo, en el cual las estimaciones nos dicen que pasaremos del 2,6% al 2,4%. Por tanto, pues sigue paulatinamente, como vemos, marcando ese descenso en los datos de IPC de la zona euro. De confirmarse, prácticamente todo el mercado daría por sentado que junio, por parte del Banco Central Europeo, sería la fecha idónea para bajar los tipos de interés en Europa. También, como cada semana, conoceremos los inventarios de petróleo crudo del Instituto Americano de Energía y ya el jueves, últimos grandes datos macroeconómicos, conoceremos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos, atentos al índice manufacturero de la FED de Filadelfia para el mes de abril y las ventas de viviendas de segunda mano. Así que, bueno, en líneas generales podríamos definir como los datos más representativos de esta semana los datos que hemos conocido de ventas minoristas en Estados
Estados Unidos, el dato de PIB de China del martes, de mañana martes, cuidado con las declaraciones de Jerome Powell y, por supuesto, los datos de IPC que conoceremos este miércoles. Además, también, pues bueno, el mercado nos ha dejado también algunas noticias importantes. Sabéis que hemos comenzado ya con las presentaciones de resultados para el primer trimestre. La semana pasada empezaron a presentar resultados JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, o sea, toda la parte de banca de inversión, que comenzaron el viernes con su temporada de presentación de resultados. Y bueno, todos los bancos de momento de Estados Unidos, incluyendo también Goldman Sachs, que ha presentado resultados esta mañana, pues han tenido unos buenos datos de presentación de resultado. Si nos vamos al calendario de resultados, nos vamos a la sesión del viernes. Fijaros cómo en el caso de JP Morgan, muy buenos resultados, mejora tanto el BPA, el beneficio por acción, como la parte de los ingresos. Lo mismo ocurre con Wells Fargo y lo mismo ocurre con Citigroup, ¿no? Por tanto, toda la banca americana, de momento, reportando buenos datos de resultados empresariales para el primer trimestre. También hoy lunes conocíamos esos datos de Goldman Sachs, que declaró también un beneficio por acción muy alto comparado con las previsiones. Fijaros que la previsión era que su BPA se mantuviera en 8,74 y batió todas las expectativas alcanzando los 11,58 y también mejoró considerablemente sus ingresos, principalmente por lo que han declarado debido a la banca de inversión. Otras compañías también esta semana muy importantes que presentarán resultados empresariales serán Louis Vuitton, muy atentos a la firma de lujo que presentará resultados el martes a la apertura del mercado. También conoceremos United Health, Johnson & Johnson y Bank of America y por último Morgan Stanley, ¿no? Son las 5 compañías más representativas que presentarán resultados mañana a la apertura del mercado americano, mañana martes. Luego nos iremos al miércoles, donde aquí ya empiezan a entrar algunas tecnológicas, sobre todo semiconductores. Atención a ASML, que presentará resultados del primer trimestre a la apertura del mercado americano. Después tenemos a Abbott Lab, que también presentará resultados. Y ya el jueves viene un poquito el plato fuerte con, atención, la presentación de resultados de Taiwan Semiconductors, ya sabéis, la compañía más grande, una de las compañías más grandes a nivel mundial de fabricación de microprocesadores o de semiconductores, y también muy importante la presentación de resultados de Netflix, ¿ok? Que será el jueves al cierre del mercado. Por tanto, comenzamos con la temporada de resultados. Después nos pararemos un poquito en cada una de estas compañías para que las analizarlas y determinar si, bueno, podría ser un buen momento para invertir en todas estas compañías, ¿no? Un poco al calor de estas presentaciones de resultados. Y luego, por supuesto, también hemos conocido algunas noticias sobre Apple, que bueno, que en principio deja de ser el fabricante de teléfonos número 1 en el mundo. Samsung le acaba de adelantar y Apple, pues bueno, se marca como, digamos, la segunda compañía en fabricación de dispositivos móviles. Obviamente, el dato que nos dejan es que los envíos de smartphone de Apple cayeron cerca del 10% en el primer trimestre, que es un periodo en el que los envíos mundiales de smartphone en general aumentaron un 7,8% hasta los 289 millones de unidades, ¿no? Por tanto, Samsung se consolida con una cuota de mercado aproximadamente del 21%, arrebatando el primer puesto a Apple. Evento importante, aunque hemos visto cómo la sesión del viernes de la semana pasada fue una sesión muy positiva para Apple, también debido a sus expectativas de ventas para el segundo trimestre. Y luego también tenemos la noticia del día, la noticia de Tesla, que podría estar a punto de anunciar despidos a gran escala en su lucha contra el desplome de las ventas, según los informes que han dado Business Insider y Electrek. Estos informes, pues bueno, llegan después de que el gigante de vehículos eléctricos informara de una fuerte caída en las entregas del primer trimestre. Ya sabéis que el mercado chino está haciendo una grandísima competencia a Tesla con vehículos eléctricos pues mucho más económicos y que están empezando a inundar el mercado, tanto europeo como norteamericano, ¿no? Porque tienen unos costes, digamos, mucho más bajos que comprarse pues un Tesla, ¿no? Obviamente.
Esto evidentemente, pues bueno, está teniendo pues esas repercusiones. Y luego, por supuesto, pues bueno, otro de los protagonistas de la sesión de hoy son las cotizaciones del crudo, las cotizaciones tanto del petróleo Brent como del West Texas, que después de esos ataques que realizó Irán sobre Israel, pues generan mucha inestabilidad en el mercado del petróleo. Así que nos vamos a ir ya directamente hacia los gráficos. Vamos a ver un poco cómo ha arrancado en primer momento la sesión europea. Nos vamos a ir al Eurostock. Fijaros cómo esta mañana llegaba o abría, ¿no? El Eurostock con una gran subida, con una sesión intradiaria muy alcista hasta alcanzar la zona de los 5.050 puntos. En ese punto el Eurostock en la sesión de hoy intradiaria estaba subiendo más de un 2%. Y obviamente vemos como en estos momentos se está produciendo una ligera corrección. Esta es una dinámica que ha prevalecido en todos los mercados europeos. También lo hemos visto en el caso del DAX alemán, que vemos también como en la última hora, después de conocerse ese dato de ventas minoristas en Estados Unidos que ha sido tan positivo, nos está generando algunas correcciones y, por supuesto, también lo estamos viendo en el caso de Francia, en el CAC 40 y también, por supuesto, en el caso del IBEX 35, que no subía tanto esta mañana, pero que ahora mismo, como veis, tenemos ahí en el gráfico horario una ligera corrección, ¿no? Por tanto, vamos a dar el contexto, vamos a ver cuáles son esos niveles importantes para los mercados europeos que llevamos analizando pues algunas sesiones. Lo que tenemos bastante claro en el caso del Eurostock o en el caso del resto de índices europeos es que obviamente son todos los índices están muy marcados o están haciendo un seguimiento muy exhaustivo de las noticias que nos llegan sobre las posibilidades de subidas de tipos, de las bajadas de tipos de interés del Banco Central Europeo. De hecho, esta subida que hemos visto esta mañana venía en principio reportada, ¿de acuerdo? O venía digamos, a explicarse después de que aquí os dejo la noticia, después de que Sinkus, que es un miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, dijera que ve una probabilidad, o sea, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, dijera que ve una probabilidad superior al 50% de que haya más de 3 recortes este año. Y también decía que ve una probabilidad superior a 0 de que se produzcan un recorte de tipos de interés también en julio. La decisión de julio será importante para fijar la trayectoria. ¿Qué nos están diciendo? Pues que prácticamente estaríamos hablando de que el Banco Central Europeo da por totalmente descontado que en junio habrá una bajada de tipos de interés del Banco Central Europeo. Esto es lo que hoy lunes ha estado animando a la renta variable europea, que como decía ha llegado incluso a subir por encima del 2% en sesión intradiaria. Ahora, obviamente, parece que todo el mercado se está ralentizando, está corrigiendo después de conocerse, como decíamos antes, esa noticia de las ventas minoristas en Estados Unidos, ¿no? Porque lo que decíamos al principio, recordar, un buen dato en la economía americana se está representando de forma negativa en el gráfico, en los índices, porque el mercado está descontando que no habrá bajada de tipos de interés en Estados Unidos. ¿Ok? Por tanto, vamos a hablar de niveles de soportes y resistencias, en este caso para el Eurostock. Y para ello nos tenemos que fijar, ¿de acuerdo?, en los mínimos, perdón, que se me ha ido el gráfico, nos vamos a ir a la secuencia de mínimos y máximos decrecientes que veníamos resaltando, ¿no? Veníamos en una tendencia al alza, tenemos este último máximo creciente que nos marcó y su último mínimo creciente lo teníamos situado en la zona de precio actual, ¿ok? Por tanto, ese nivel ha sido muy importante para determinar si realmente ha existido o no ha existido, si existe o no existe un cambio de tendencia. Recordar que una de las premisas importantes del análisis técnico es que cuando se pierde esa zona, el último nivel de mínimo creciente dentro de una tendencia alcista, comenzamos con una secuencia bajista. Esto fue así, como veis se confirmó ese proceso bajista para el gráfico de 4 horas y ahora posiblemente lo que estemos viendo sea ese testeo a toda esa zona que estábamos comentando y probablemente podamos encontrar algún movimiento de continuación bajista. Por tanto, dentro, digamos, de esta situación, dejarme que voy a borrar todo esto
dentro de esta situación o este contexto que estamos encontrando en el mercado, en concreto en el Eurostock, ¿de acuerdo? Debemos fijar esa zona de los 5.024 puntos como una zona muy relevante, ¿no? Porque si el precio se vuelve a posicionar por encima de ese nivel, volveremos a entrar en un escenario alcista, pero si se mantiene por debajo, mantendríamos un escenario total y absolutamente bajista. Otro de los elementos importantes para determinar pues, si este patrón, si este movimiento bajista que se ha producido en las últimas horas coincide, ¿no?, con un potencial cambio de tendencia, es revisar su corrección. ¿De acuerdo? Recordar que al final una tendencia bajista se forma porque tenemos una sucesión de máximos y mínimos decrecientes, ¿no? Pues bien, esta corrección alcista, ¿hasta dónde podría llegar? Podría perfectamente, después de trazar nuestros retrocesos de Fibonacci, fijaros cómo el precio se ha quedado en niveles de 50 muy cercanos a 61.8. Por tanto, este entorno en el que nos encontramos para esta semana sería idóneo para volver a buscar oportunidades en corto, en el más corto plazo, ¿no? Oportunidades de venta en el corto plazo. Por tanto, ahora mismo dentro del Eurostock la idea es bastante clara. Esto que nos está dejando aquí, esta mecha o este movimiento bajista de estas últimas horas, es una clara intención de continuación bajista y por tanto podríamos tener movimientos bajistas mayores, ¿de acuerdo? Que nos pueden volver a llevar hasta el siguiente nivel de soporte, que lo encontramos en los 4.900. Por tanto, ¿cuáles serán los niveles clave para esta semana? Pues encontramos como zona de resistencia los 5.024 y como zona de soporte el último mínimo creciente que nos dejó, el anterior mínimo creciente que nos dejó en la zona de los 4.921. Es aquí donde vamos a tener un poco todo el movimiento de esta semana. Si se produce, por supuesto, una recuperación por encima de los 5.025, entramos de nuevo en una fase alcista. Por el contrario, si no, pues volveríamos seguramente a esa zona de soporte de 4.900 que tendremos que vigilar. Después nos vamos al DAX alemán. Al igual que comentábamos con el Eurostock, los movimientos están siendo muy parecidos, ¿vale? Pero si nos vamos un poco a analizar cuáles son los últimos máximos y mínimos decrecientes dentro de esa tendencia anterior, la tendencia alcista que estaba predominando, nos fijamos que el último mínimo creciente lo encontrábamos justo en la zona de soporte de los 17.900. En el caso del DAX alemán, todavía no podríamos considerar que estamos en un proceso de tendencia bajista, porque justamente lo que ha hecho el precio ha sido testear esa zona de mínimos crecientes, esa última zona de mínimos crecientes, y no ha conseguido perforarla la semana pasada. Y justamente aquí es donde ha venido ese fuerte rebote. Ahora bien, como vemos, tenemos una sucesión de máximos y mínimos también decrecientes, ¿no? Dentro de esta pequeña fase correctiva que podríamos dibujar incluso como un canal equidistante, como vemos ahí. Vamos a quitar esa línea para dejarlo un poquito más claro. Fijaros cómo el precio, la sesión de hoy intradiaria, ha intentado superar el último máximo decreciente de esa zona de corrección, pero no ha conseguido superarlo. Por tanto, esto nos deja un escenario muy similar a lo que estábamos hablando con respecto al Eurostock, en el cual podríamos ver correcciones de nuevo a la zona de soporte importante, que son los 17.900, o en caso de superación de los 18.217, tendríamos una confirmación de giro alcista en el caso del DAX alemán, que nos podría llevar de nuevo hasta los 18.632. Por tanto, esta semana serán muy importantes esos dos puntos clave. El primero, la zona de resistencia para el DAX de los 18.200 y la zona de soporte de los 17.900. Prestar mucha atención porque ahí es donde se va, digamos, a discutir realmente si continuamos con un proceso alcista en el DAX alemán o por el contrario vamos a comenzar con correcciones un poco más profundas, ¿no? Todo dependerá un poco del tono
que se dé sobre ¿no? las perspectivas de bajadas de tipos de interés. Seguramente, y por supuesto, veremos a ver los movimientos geopolíticos, tanto sobre la guerra de Rusia y Ucrania como el conflicto que se está abriendo aún más en Oriente Próximo, ¿no? Con los últimos ataques que hemos conocido de Irán sobre Israel. Eso también será un factor determinante y podrá generar algo de movimiento. Y luego ya si nos vamos al selectivo español, nos vamos a ir al IBEX, la situación es muy parecida, ¿no? Tuvimos correcciones importantes la pasada semana, un poco también por esas expectativas de que los tipos no se bajarán con tanta alegría como en principio se podría esperar. Obviamente, después de unas subidas importantísimas en el entorno de los 11.150 puntos con ese máximo que marcó, ya empezamos a observar cierto agotamiento y pues bueno, nos encontramos en un proceso de corrección. ¿Qué es lo que tenemos que prestar ahora atención? Pues al más corto plazo. ¿Ok? En el caso del IBEX, lo que estamos observando es una zona de soporte importante que se encuentra situada en los 10.592 puntos. Y su última referencia de resistencia es ese ligero rebote que se produjo hasta la zona de los 10.776. Y aquí, ojo, muy importante, podríamos tener un potencial patrón de giro alcista en el IBEX 35. No es inmediato, obviamente, pero debemos tenerlo muy en cuenta. Fijaros cómo tenemos toda esta sucesión de máximos y mínimos decrecientes dentro del IBEX 35, corto plazo, volvemos a repetir, ¿no? Gráficos de una hora, y cuando el precio ha alcanzado estos 10.000, vamos a marcarlo otra vez, 10.776, justamente en ese punto, como vemos, la corrección que ha realizado no ha llegado a situarse en el entorno de los 10.592. Esto puede ser un buen síntoma de que en este entorno existe una voluntad de compra. Existen suficientes, digamos, una barrera suficientemente fuerte para pensar que el IBEX 35 podría volver a recuperarse y podría superar la zona de los 10.776. Pues bien, teniendo en cuenta este aspecto, si el IBEX 35 superara, por tanto, los 10.776, podríamos tener un movimiento alcista que nos llevara de nuevo hasta el nivel de los 10.958. Va a ser determinante esta semana para el IBEX 35 esos 10.776. En el caso contrario, si se produce una ruptura del nivel de soporte de los 10.592, obviamente entraríamos en una fase más negativa para el IBEX 35 y veríamos una continuación bajista, ¿de acuerdo? Que incluso nos podría llevar ya, fijaros, hasta la zona de los 10.300 puntos en el caso del IBEX 35. Por tanto, mucha precaución con el IBEX porque está ahí en una zona un poco lateralizada, está generando incluso lo que podríamos definir como un triángulo simétrico y tener en cuenta que una confirmación alcista no llegaría hasta la superación de los 10.776 y una confirmación bajista por debajo de los 10.592, ¿vale? Mientras tanto, en el IBEX 35, pues bueno, poco se puede hacer de momento, ¿vale? Simplemente esperar a ver hacia qué camino quiere tomar y esto en el más corto plazo, ¿ok? Bien, una vez repasado mercado europeo, más o menos con esa dinámica en los principales índices, vámonos a los mercados americanos, que en principio también parecía que los futuros del S&P 500 antes de la apertura iban a generar una sesión positiva, una sesión alcista, pero como veis, después de conocerse ese dato positivo sobre el consumo interno en Estados Unidos, vemos como esta vela de la última hora está generando un importante movimiento bajista. Ahora mismo, como vemos, el S&P 500 solo sube un 0,13%. Prácticamente en estos niveles estábamos hablando de un 0,5% de subida. Parecía movimientos bastante optimistas para la sesión de hoy, ¿no? De hecho, muchos operadores esperaban que la sesión de hoy fuera un lunes bastante negro, ¿no? Después de conocerse todas esas noticias sobre los ataques de Irán y Israel. Bien, bueno, ¿cuál es el contexto en el que nos encontramos dentro del S&P 500? Si nos vamos al medio largo plazo, o sea, al gráfico diario, ¿vale? Debemos tener muy en cuenta que el S&P 500 no perdería la tendencia alcista
que prevalece, que de momento mantiene, o la tendencia alcista actual, hasta que no pierda la zona de los 5.100 puntos. Esta zona es una zona totalmente clave. Ya tuvimos un primer intento de pérdida de esa tendencia al alza cuando se rompieron los 5.211, que generaron movimientos un poquito mayores. O sea, para el corto plazo o gráficos de 4 horas, 1 hora, ya se ha perdido ese último movimiento alcista, pero la tendencia de fondo, la tendencia más que viene pues prácticamente desde los mínimos de octubre de 2023, todo ese desarrollo no se perdería o no se tomaría como, digamos, final de tendencia hasta que no perdiera los 5.100 puntos. Esa referencia va a ser importantísima. Y si os fijáis, en las últimas sesiones, en gráficos ya de 4 horas, fijaros cómo el precio ha intentado rebotar en varias ocasiones, primero en los 5.150 y después en el siguiente nivel, que es el que comentábamos, ¿no? El valor, digamos, real, toda esta zona que tenemos aquí, de los 5.100 puntos, ¿no? Aquí directamente se ha producido ese rebote. Por tanto, estamos en una situación, obviamente, compleja para el S&P 500 porque se está asomando a ese precipicio, podríamos llamarlo, y fijaros que la secuencia que ya nos da el S&P 500 es una secuencia bajista, es una corrección donde empezamos a ver máximos y mínimos decrecientes, ¿no? Siendo el último mínimo decreciente esa zona de los 11.100. Pues bien, teniendo en cuenta esto, debemos establecer cuáles son las referencias importantes en estos momentos, ¿no? O sea, ¿qué consideraríamos? ¿A partir de qué niveles consideraríamos una nueva tendencia al alza, un nuevo proceso alcista para el S&P 500 y a partir de qué nivel pues consideraríamos que la continuación bajista estaría confirmada? Pues bien, para esta semana los niveles clave del S&P 500 se encontrarán en el último máximo decreciente dentro de esta secuencia bajista. Vemos cómo vamos marcando máximos y mínimos cada vez más bajos y el último mínimo más bajo ha sido esta zona de los 5.210 puntos en el S&P 500. Por tanto, esta va a ser una resistencia clave para esta semana, que de ser superada, pues reiniciaría de nuevo el proceso al alza. Lo veo bastante complicado porque con ese paradigma, ¿no? Con esa digamos, expectativa de que los tipos de interés no se bajarán hasta septiembre, pues obviamente no anima mucho a que el mercado pueda superar de nuevo los 5.200, ¿no? Yo prácticamente este escenario alcista lo tendría prácticamente descartado, más aún viendo cómo cada vez que el mercado nos da una noticia buena en Estados Unidos sobre el desarrollo de la economía en Estados Unidos, pues el mercado lo que hace son reacciones negativas, ¿no? Incluyendo también la reacción de hoy, ¿no? Buenas noticias para la economía americana, malas noticias para el S&P 500. Por tanto, esta dinámica yo creo que va a, digamos, a mantenerse dentro del S&P 500, ¿no? Por tanto, el nivel clave para esta semana más importante, por supuesto que van a ser esos 5.111 puntos, ¿no? Si perdemos ese nivel, hay que estar muy vigilantes a esa zona. Podríamos llegar al siguiente nivel de soporte en la zona de los 5.050 puntos del S&P 500. Así que muy atentos porque perder ese nivel sería muy significativo y entraríamos ya en una dinámica de caídas más importantes para el S&P 500, ¿no? Seguramente muchos operadores por debajo de ese nivel tengan colocadas sus órdenes de stop de beneficios o órdenes de venta, ¿no? Dentro del S&P 500. Así que mucho cuidado porque ya el siguiente nivel nos iríamos a los 4.922 puntos, ¿vale? La caída ya o la dinámica sería diferente y además a esto, fijaros como en gráfico de 4 horas ya empezamos a romper medias móviles de 200, medias móviles 233, o sea, ya empieza a haber cruce bajista de medias en 4 horas, lo que nos empieza a dar señales de cierto agotamiento. También es cierto que
que el hecho de que corrija un poco el SP500, pues no debería asustarnos, ¿no? Debería generarnos incluso cierta alegría porque nos puede dar más oportunidades o nos puede dar en el futuro oportunidades de compra de acciones que cotizan en el SP500 y que pueden estar a un buen precio, ¿no? Por tanto, tampoco debemos tenerle miedo excesivo a las correcciones porque pues, también son naturales, ¿no? Y si se produce un proceso correctivo, pues esto generará buenas oportunidades de entrada al mercado. Así que bueno, esta es la situación del SP500, tanto en gráfico diario como 4 horas, donde nos preocupa sobre todo ese nivel de soporte de los 5.100. Nos vamos ahora al Dow Jones. Aquí cuidado porque la situación ya sí empieza a ser un poquito más compleja debido a que si nos fijamos en el gráfico diario ya observamos cómo el último mínimo creciente dentro de esa fase alcista también ha sido perforado recientemente. Primero nos dio una primera señal en el corto plazo con esta última secuencia de 5 ondas, 1, 2, 3, 4, 5, después de esa pequeña corrección, donde se perdió ese último soporte en los 39.459 que provocó esa fuerte caída y ahora mismo en el gráfico diario, en una secuencia mayor de mayor plazo, observamos cómo se está perdiendo el último mínimo creciente, ¿no? Toda esta zona que tenemos de los 38.483. Y fijaros que lo perdió de una forma muy importante y muy consolidada, ¿no? Ahora tenemos una zona de soporte nueva, ¿de acuerdo? Aunque yo viendo este gráfico ya daría por perdida la tendencia alcista en el Dow Jones. Fijaros que si trazamos directrices tanto en el medio plazo como en el largo plazo, o sea, viniéndonos directamente desde los mínimos, toda la tendencia al alza en el Dow Jones prácticamente está perdida. Obviamente hay pequeñas paradas, podría haber pequeños rebotes técnicos, sobre todo hay una zona de soporte, este último mínimo, que nos marcaba ahí en los 38.000 puntos, que puede ser un nivel psicológico, y ya nos iríamos hasta los 37.000 puntos, ¿no? Que sería la siguiente zona. Si lo analizamos desde una perspectiva del gráfico de 4 horas, fijaros que la secuencia es clarísima. Es una secuencia ya iniciada, total y absolutamente bajista. Máximos y mínimos decrecientes constantemente, ¿no? Por tanto, viendo esta situación, obviamente tenemos un escenario que es ese último mínimo que nos marcó del viernes pasado, aunque ya ha tenido ahí ese pequeño rebote, esa zona de los 37.894 será muy importante esta semana, ¿vale? Contando con que, pues obviamente para mí, la tendencia del Dow Jones ya es una tendencia bajista. Y luego, como referencia para potenciales subidas o para recuperación alcista del Dow Jones, tenemos la zona de los 38.600 exactamente. Por tanto, estas van a ser, yo creo que las dos zonas importantes, ¿no? Este último máximo decreciente de la secuencia bajista, en caso de recuperación, pues tendríamos un nuevo enfoque alcista para el Dow Jones, pero obviamente lo importante y por lo que estamos viendo en esta sesión intradiaria, el objetivo del mercado va a ser si se perfora o no se perfora ese soporte de los 37.894, ¿no? Por debajo de ese último nivel de soporte de la semana pasada, si el Dow Jones cruza ese soporte, tendremos caídas también muy importantes. Así que mucha precaución también ahí, porque ahora mismo todo pinta, ya lo hemos visto tanto en el SP500 como en el Dow Jones, que es bastante probable que se perforen niveles de soporte. Y luego terminamos con la parte de los índices. Terminamos con el Nasdaq 100, que en este caso, fijaros que es bastante curioso, ¿no? Como la tecnología, que debería ser quizás la parte tecnológica la más penalizada por parte del mercado, ¿no? Debido a esas expectativas de tipos de interés tan altos, no se está comportando de la misma forma que se está comportando el SP500 o el Dow Jones. Hay una especie de divergencia entre los movimientos del Dow Jones, entre el movimiento del SP500, que atiende a las razones que hemos comentado antes, pero sin embargo, fijaros cómo el Nasdaq 100, el índice tecnológico de Estados Unidos, todavía no muestra esa debilidad. En el gráfico diario,
observamos que de momento los precios se mantienen perfectamente por encima de su zona de soporte más relevante, que son los 17.800. Y fijaros cómo ha aguantado muy bien esa zona de soporte, ¿no? Tenemos aquí varios puntos en los que hubo intentos, ¿no?, de testear esa zona de soporte, ¿de acuerdo? Y vemos cómo de momento, pues lo aguanta bastante bien, ¿no? También es cierto, como veis en el gráfico, que la zona de resistencia de máximos históricos tampoco la está, digamos, logrando perforar, ¿no? Tenemos aquí constantemente intentos de superación de esa zona entre los 18.375 y los 18.470, que, pues bueno, no consigue consolidarse el índice por encima de esos niveles, ¿no? Lo que nos hace pensar, pues, una estabilización o un estancamiento del proceso que se está llevando a cabo en el Nasdaq 100, ¿no? O sea, una lateralización. Esta lateralización, obviamente, puede ser un síntoma simplemente de parada para volver, para continuar con mayores subidas, o por el contrario, puede que estemos en una fase de distribución que, de confirmarse, pues el nivel de los 17.800 es la zona clave. Pero yéndonos un poquito más al detalle, ¿vale? En el gráfico de 4 horas lo vemos mucho más claro, ¿no? Como tenemos niveles de resistencias muy pegados, muy cercanos, ¿no? Como decíamos, esos 18.375, 18.470, y por la zona de soporte, pues exactamente igual, ¿no? Si lo marcamos un poquito más en detalle, ¿vale? Fijaros cómo se marca perfectamente un nivel de soporte, incluso un estrechamiento, ¿no?, de ese, digamos, canal lateral, ¿no? Con entre más o menos la zona de los 17.877 y la zona de los 17.800, ¿no? Por tanto, bueno, es cierto que está registrando mucha volatilidad porque, al igual que sube, baja al día siguiente, y estamos hablando, pues, prácticamente de un rango de movimiento en el Nasdaq 100 de un 2,5%, que es bastante, entre el 2,5% y el 3%, ¿no? Ese rango de movimiento, y por tanto debemos también tenerlo muy en cuenta. ¿Cuáles son, digamos, los puntos clave para el Nasdaq 100 dentro de este entorno? Pues lo mismo que hemos comentado antes. Tenemos una zona de soporte muy relevante, ¿vale? Yo me fijaría más en la zona de los 17.800 por ser un nivel de soporte más de medio plazo, ¿de acuerdo? Que ha funcionado bien anteriormente, más que esos niveles que nos está marcando las últimas sesiones. Ok, 17.800, y por la zona de resistencia igual. Descartaría estos últimos máximos que nos ha dado ahí en 17.375 y me fijaría más en los últimos, en el último máximo histórico, ¿no?, como referencia para tomar o posiciones compradoras o, por el contrario, a la ruptura del soporte con posiciones vendedoras. ¿De acuerdo? No sé si tenéis alguna pregunta, si tenéis algún comentario, si queréis que analicemos cualquier gráfico, cualquier activo, por favor, escribirnos en el apartado de preguntas o a través del chat, y estaré encantado de iros, pues, comentando, ¿no?, los activos que queráis que vayamos analizando. Otro de los temas importantes que se está, digamos, trabajando, ¿no?, que se está viendo en esta jornada, son los precios del petróleo. Llevamos muchísimo tiempo avisando de que los precios del petróleo iban a subir, prácticamente desde la zona de los 71, 75 dólares. Ya observábamos cómo existía una clara intención alcista, y en estos momentos vemos cómo los precios del petróleo, pues, han alcanzado la semana pasada, después de ese anuncio de Irán de posibles ataques, o declarar esos posibles ataques, que se conocieran esos posibles ataques a Israel, que tocamos un máximo o una nueva zona, ¿no?, de máximos intradiarios alrededor de los 86, 87 dólares en el caso del petróleo West Texas, la referencia de Estados Unidos, y en el caso del Brent, la zona de los 91 dólares. Ahora mismo estamos en ligeras correcciones, ¿de acuerdo? Estamos marcando esas pequeñas correcciones también porque observamos fortaleza en el dólar, y al final el petróleo Brent se paga en dólares, ¿no? Y si hay una fortaleza y el dólar se revaloriza, pues el petróleo, las cotizaciones del petróleo caerán, ¿no? Pero fijaros cómo se mantiene en estos momentos muy bien los precios del petróleo entre, pues bueno, ese último máximo que nos ha marcado ahí en 86,97, y esa zona, esa nueva zona de soporte que anteriormente, como veis, actuó
como zona de resistencia, ¿no? La zona de los 83 dólares. Por tanto, si este patrón continúa, ¿no? Esa estructura de throwback, de vuelta a la resistencia perforada, podría originar movimientos alcistas mayores, ¿no? Que nos llevaran, pues en principio, a la siguiente zona importante en el caso de West Texas 89.62 o incluso alcanzar los 93 dólares. En el caso del Brent, pues algo muy parecido, muy similar. Nos vamos al Brent y veis como el gráfico pues prácticamente nos anuncia más o menos la misma dinámica, ¿no? que estamos observando. El petróleo Brent, pues bueno, rompió esa última zona de resistencia, los 87 dólares, generó un movimiento alcista que nos llevó la semana pasada hasta los 91 dólares. Aquí parece que empieza a haber cierto agotamiento y posiblemente pues a partir de esa zona de los 87-88 que ha marcado la sesión de hoy intradiaria pues podamos ver un movimiento alcista. ¿Ok? Por tanto, ¿cuáles son las referencias que tenemos que tomar? Pues las que hemos comentado, ¿no? Esa zona en el caso del West Texas de los 83 dólares, si perdemos o si el petróleo pierde esa zona de los 83, posiblemente pueda alcanzar los 79 dólares o incluso un poco más, y si supera los 86, yo creo que directamente podríamos irnos perfectamente a los 93 dólares en el corto plazo, ¿no? Y además, teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo a nivel geopolítico, pues obviamente puede que los precios del petróleo se puedan disparar en el corto plazo y es algo que tendremos que tener muy en cuenta. Y ya para terminar, si os parece bien, nos vamos a ir al Bitcoin, que pues bueno, sorprendía, ¿no? La semana pasada con esas fuertes caídas. Obviamente el Bitcoin tiene un reflejo también sobre lo que vemos en los gráficos, sobre lo que vemos en los mercados, y cuando pues hay tensiones, cuando hay movimientos especulativos, el Bitcoin pues también lo resiente, ¿no? Parecía que Bitcoin apuntaba de nuevo a romper esos máximos, ¿no? A romper los máximos históricos que marcaban alrededor de los 73.000, pero como veis al finalmente, pues claudicó, generó aquí un patrón de giro y volvió otra vez a niveles de soporte en el entorno de los 64. Si el dólar americano se sigue fortaleciendo, posiblemente veamos una caída hasta esa zona importantísima de soporte que vimos en los 59.000, 58.000 dólares por Bitcoin, ¿vale? Por tanto, pues bueno, parece que la caída está siendo importante y si perfora o si se consolida por debajo de los 64.000, podríamos volver de nuevo a los 58.000, ¿de acuerdo? Veremos a ver si esa zona puede ser una zona óptima o empezamos a observar en estos niveles una potencial subida, ¿no? Un potencial giro alcista. Pero de momento lo que observamos es que Bitcoin de momento no nos da señales claras o síntomas positivos, ¿no? Más bien todo lo contrario. Después de esa fuerte caída de los precios la semana pasada, fijaros que llegaron a alcanzar el 7%, genera un movimiento correctivo, lo que definimos como el rebote del gato muerto, que nos lleva hasta el 38.2 del retroceso de Fibonacci y a partir de ahí continuación bajista, ¿ok? Por tanto, mucho cuidado con Bitcoin, está a punto de perder también esos 64.400, podría generar un movimiento mayor hasta los 59.000, 60.000 dólares por Bitcoin. Así que tampoco cuidado con Bitcoin porque esta semana puede que no esté muy interesante. Y bueno, en definitiva, más o menos este es el resumen para esta semana, las perspectivas que tenemos para esta semana del mes de abril, tercera semana del mes de abril. Y bueno, mucha precaución porque, como decíamos, ¿no? Los movimientos geopolíticos están desestabilizando los precios, están desestabilizando el mercado. Las expectativas de los tipos de interés también van a ser muy relevantes esta semana. Atentos mañana a las declaraciones de Jerome Powell porque pueden ser importantes y sobre todo protegeros muy bien, ¿no? De posibles operaciones especulativas, gestionar bien los riesgos porque no es un buen momento quizás para tener en cuenta potenciales, digamos, oportunidades con un riesgo excesivo, ¿vale? No es momento, digamos, de arriesgar, sino es más bien momento de preservar
más que arriesgar. Y luego, para ya terminar, os recuerdo que seguimos con el ejercicio que realizábamos o que empezamos a realizar con este año con esa cartera de acciones que nos propusimos crear para este año 2024, en el que de momento seguimos manteniendo operaciones de compra en FedEx, en Disney, en Repsol, en AT&T, también en Porsche y en Apple, que recientemente pues bueno, ha recuperado y se ha vuelto a poner en positivo. Y en nuestro historial de operaciones, de acuerdo, ya hemos hecho algunas operaciones de cierre. Cerrábamos Louis Vuitton hace apenas unas jornadas con un buen beneficio, y también recordar que no hace mucho cerramos posiciones también de compras en no, perdón, esta es la apertura. Cerrábamos posiciones en Oracle también, de acuerdo, que también con un pequeño beneficio. Por tanto, bueno, mantenemos ahí nuestra cartera con beneficios. De momento vamos bien, vamos muy poquito a poco, muy despacito, con muy poquito capital invertido, pero pues bueno, de momento pues generando ahí ese pequeño rendimiento o ese pequeño beneficio. Os recuerdo que la sesión en la que estaremos analizando todas las acciones, los ETFs y dando nuevas oportunidades de inversión será este miércoles a las 4 de la tarde. Lo tenéis ya publicado en el calendario de nuestra página web. Si os vais al apartado de eventos, dentro de vuestro área de clientes de MyGFD, lo encontraréis en la sesión del miércoles. Aquí, perdón, próximos eventos, sesión del miércoles 17, 4 de la tarde, seminario web trading en directo de análisis y oportunidades de inversión en acciones y ETF. Recordad que este evento es exclusivo para socios del Club Élite, ¿de acuerdo? Tenéis que tener, que seguramente que los que estéis aquí, la gran mayoría ya lo tendrá, tendréis que tener una cuenta real con nosotros, capitalizada, con un depósito superior a 1.000 euros. Teniendo eso, tendréis acceso totalmente libre, como veis aquí con el candadito abierto, para registraros y que el próximo miércoles a las 4 de la tarde todos juntos pues sigamos analizando esa cartera de acciones y valoremos la posibilidad de incorporar nuevas acciones a la cartera. Así que lo dicho, con esto os dejo por hoy. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado y nos volvemos a ver en la sesión del próximo miércoles a las 4 de la tarde. Hasta la próxima. Chao. JFT, just fair and direct.